buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto encontrar tantos amigos y amigas en este encuentro anual. La cuestión de la justicia social, la desigualdad, la distribución del ingreso forman parte, el centro de una fuerte discusión política, ideológica, incluso diría tal vez filosófica, a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Y la Argentina no es una excepción. Ese debate, ese gran conflicto que se desarrolla alrededor del problema de la distribución y de la justicia, enfrenta distintas miradas y distintas visiones. Los resultados en el caso de Argentina no deberíamos sorprendernos de esta coyuntura, porque esta coyuntura en realidad es sistémica. Diríamos que los desequilibrios económicos, financieros, macroeconómicos, el agravamiento de la pobreza, de las desigualdades sociales, los fracasos del sistema educativo, de los sistemas de salud, de no poder llegar a todos desde un piso básico de derechos, la ausencia de un mercado de trabajo integrado, una economía fragmentada que tiene 12 millones de trabajadores en el sector formal, y 3 de los cuales están en el sector público, y 7 millones de trabajadores en el mundo informal, 4 de los cuales están en la economía de la subsistencia, economías sociales de la pobreza. En un país tan rico, con tantas capacidades productivas, con sectores dinámicos, globalizados, con altos niveles de productividad, mientras que otros en la base se hunden en la pobreza de sus propios emprendimientos, de sus trabajos de subsistencia, del vendedor ambulante hasta el limpiavidrio. Digo, ese panorama de la sociedad injusta, que a su vez está cargada, hiperventilada de impuestos, hiperventilada de mecanismos de distribución. El 34% de los hogares recibe alguna asistencia pública, hiperventilada de discursos acerca de promesas de justicia, de desarrollo, de progreso, de erradicación de la pobreza, de heladeras llenas de alimentos o de la pobreza cero. Digo, hiperventilada de relatos acerca de que podemos llegar a la justicia o a una mejor justicia, y la realidad muestra contradicciones profundas. Y el debate continúa, y el conflicto político ideológico que está detrás forma parte de nuestra sociedad. Yo no sé si coincido en el sentido, pero en todo caso es coincidente con la idea de Gabriel acerca de una sociedad rica en debates políticos y sociales, pero pobre en la capacidad de resolver los problemas de justicia social, de crecimiento con distribución y redistribución. Y dos líneas generales, se enfrentan dos discursos en general dentro de esta Argentina, como a nivel global. Diría que un discurso más de tipo liberal, llamado de derecha, donde se dice que la solución va a estar en las capacidades individuales, en el motor de los incentivos individuales y de las ambiciones individuales, de la iniciativa privada y de mejorar la productividad, y que con esto podríamos lograr efectivamente un mayor equilibrio sistémico vía los derrames que el mercado pueda generar, frente a lo cual cualquier desventaja de origen debería ser compensada con impuestos y transferencias, pero minimizando el papel del Estado en esa función. Conocemos el discurso, conocemos el relato. Desde otro lado, el relato acerca de que esto es imposible, que los poderes que se organizan dentro de la estructura del mercado, las desigualdades en materia de origen, en términos de poder y de capacidades productivas o de capacidad de concentrar riqueza, hace que la lucha social tenga que devenir como un elemento correctivo, y el Estado deba cumplir una función central en la intervención, en las relaciones de producción, en el sistema de precios, justamente para lograr un reequilibrio, un equilibrio. Para cerrar mi parte de esta primera introducción, señalo que detrás de esos dos discursos, más que discusiones filosóficas, hay discusiones político-ideológicas. Más que discusiones epistemológicas acerca de cómo puede o cómo es la realidad, hay relatos de discursos político-ideológicos para la construcción de sentido y de poder en una sociedad conflictiva. Porque en realidad no hay detrás creo que todos, liberales y progresistas o de izquierda, coinciden en la idea rawlsiana
de que los problemas de injusticia social existen, que el solo hecho de que la dotación de origen no nos pone en las mismas condiciones para llevar adelante un futuro común o un futuro próspero, hace que sin duda sea necesaria la intervención correctiva, esa idea rawlsiana acerca de maximizar las mínimas oportunidades de los que están más desventajados. Eso significa dotar, ya sea de igualdad de oportunidades, pero también de resultados mínimos a las sociedades, a los grupos sociales más desventajados. Ambas miradas coinciden en esta lógica. No son sistemas perversos, no son orientaciones político-ideológicas perversas que buscan destruir a la iniciativa privada por un lado o destruir, ¿sí?, a la sociedad del bienestar por el otro. Entonces, detrás de esa idea rawlsiana de coincidencia, lo que aparece son debates sobre instrumentos correctivos de las injusticias. Y después me gustaría, en todo caso, ampliar esta idea de cómo lograr sociedades más justas, aunque también es cierto que la evidencia histórica muestra que las sociedades justas no las hemos podido construir en la historia de la humanidad, justas e iguales para todos. Lo que eso no quita, es decir, más bien han avanzado o se abundan en las sociedades que son atravesadas por injusticias. Lo que ocurre es que la minimización de esas injusticias y la posibilidad de acceder a mejor justicia social es también parte de una lucha social, de una motivación humana, de una motivación por el progreso de la humanidad y el progreso de la sociedad. Y esto también forma parte de, no solo de la sociedad global, sino también de la sociedad argentina. ¿Avanzo? Después. Bien. Dijiste justas, sociedades justas un par de veces, y después agregaste justas e iguales. Y casi para mí, al agregar iguales, la haces injusta. Ejemplo, cuando vamos en el colegio, unos se sacan 9, otros se sacan 10 y otros se sacan 4. Yo señalé, iguales. Las sociedades justas e iguales no existen. ¿Bien? Pero la lucha por la equidad, la lucha por la justicia social, la lucha por la igualdad de resultados, no solo de oportunidades, como pisos mínimos, forman parte del desarrollo histórico de nuestra civilización. El piso mínimo de estar bien alimentado, el piso mínimo de poder progresar en capacidades de desarrollo humano, intelectuales y afectivas, el piso mínimo de acceder a la educación y al saber y al conocimiento, el piso mínimo de un derecho a un trabajo social garantizado y con derechos sociales cubiertos, el derecho mínimo a la salud, el derecho mínimo a un medio ambiente sano, el medio ambiente... Es decir, derechos que progresan con el desarrollo histórico y ponen pisos mínimos. Esos pisos mínimos son los pisos de justicia, que no significa igualdad, pero sí significa igualdad de resultados mínimos, al menos para el conjunto de la humanidad. Aunque uno se saque 9 y otro se saque 10 al final de la historia. Mónica, tu visión. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer por esta invitación. Es realmente un honor. Lo agradezco en la persona de Juan Baquer, que sin embargo no va a ser responsable de nada de lo que yo diga. Pero, no, claro. Pero un placer estar con ustedes acá. A ver si podemos decir algo de lo que ya escucharon, pero de un modo distinto, porque vamos a andar todos dando vuelta, me parece, sobre lo mismo. En una novela de 1933 sobre la guerra en China, La condición humana, André Malraux, que era su autor y que llegó a ser ministro de Cultura del general de Gaulle, presenta un diálogo entre dos personajes sumamente interesantes que es más o menos así. Uno le pregunta al otro, ¿qué es para usted la dignidad? Y el otro le contesta, lo contrario de la humillación. Bueno, yo creo que una sociedad justa es una sociedad con dignidad, una sociedad sin humillación, como diría Malraux, una sociedad que permite una vida digna para todos en un contexto de Estado de Derecho. La noción de vida digna es una noción que no es mía, es una noción que ha sido elaborada por la jurisprudencia sustancialmente de los tribunales de derechos humanos en el mundo y especialmente la Corte Interamericana, en un caso interesante sobre niños de la calle en Guatemala a fines de los 90. Pero el agregarle digna a vida, el adjetivar vida con digna, supone
que es una sociedad que permite el acceso a condiciones para el desarrollo de la personalidad y del plan de vida de la gente. Que esta es un poco una noción que también viene del ámbito de los derechos humanos. Uno podría decir que una sociedad justa es una sociedad en la que se respeten los derechos humanos. Y acá... Ay, caramba, no pensé que iba a causar este tipo de... Y acá me meto un poco en tu contrapunto con Agustín, Eduardo, en el tema de que si hay algo que es revolucionario en la noción de derechos humanos es justamente la igualdad. Respetar la libertad y la dignidad de las personas a lo largo de la historia, desde el principio, Caín y Abel o como quieran que se llamaran, hasta el día de hoy, esto se ha dado. Lo interesante de la noción de derechos humanos es que establezca la igualdad como piso, la igualdad para ser titulares de derechos. Y esto me parece que es un dato importante. Yo creo que los derechos humanos son un criterio de interpretación del derecho y que nos permiten hablar de diversidad, de sociedad inclusiva, de una sociedad en la que nadie pase hambre, que tenga un techo para vivir, en la que pueda satisfacerse, como decía Agustín también recién, física pero intelectualmente, una sociedad que genere trabajo decente, que asegure educación y salud. Todo esto son políticas públicas que el Estado tiene que implementar, pero que no implementa solo. El Estado puede sentarse y decir, bueno, hay que hacer esto, pero el hagan es para los demás. Y ese hagan tiene que tratar de reducir las marginaciones sociales. Y todo esto se tiene que dar en un contexto del Estado de Derecho, ¿no? La sociedad necesita también respetar el pacto social, ese pacto que desde 1853 en adelante nos vinimos dando. Son las reglas de juego, es como ir a ver un partido de fútbol. Hay reglas de juego, esas reglas de juego las tienen que conocer todos, los que juegan y los que miran, porque si no nadie entiende de qué se trata. Y yo creo que esas son las reglas de juego que nos dimos y en las que queremos vivir. Además, desde el 10 de diciembre de 1983, la decisión política en este país fue que nuestra democracia es una democracia de derechos. Y esa democracia tiene que concretarse para una enorme cantidad de gente en este país que no es titular de derechos, sino receptora de asistencia. Digo, la ciudadanía exige que a uno lo ayuden, pero que uno pueda... autónomamente decidir qué es lo que quiere hacer. Ese Estado de Derecho exige también, y esto surgió del video que nos pasaron antes de este panel, ese Estado de Derecho requiere de un poder legislativo que sea la muestra válida de la sociedad en la que vivimos, o sea, que nos represente. Y más allá de que nos represente, que pueda ocuparse de las leyes y de las decisiones que al pueblo le hacen falta y que lo haga con cierto espíritu estratégico, mirando más allá de la nariz de la próxima renovación parlamentaria. Lo que necesitamos es poder pensar qué le hace falta al ciudadano hoy, pero también qué le va a hacer falta dentro de X cantidad de años. Necesitamos un poder judicial, y voy con la viola de repetirlo de siempre, independiente e imparcial, pero esto es necesario. Yo tengo claro que hay una enorme cantidad de jueces y juezas que hacen bien su trabajo, pero también tengo claro que hay una enorme cantidad de jueces y juezas que, colocados en situaciones sensibles y de gran mirada pública, dejan más margen a que uno tenga dudas. Y necesitamos también de un poder ejecutivo que sea sensible, que escuche y que mire. Es como que la Casa Rosada, la Quinta de Olivos tendrían que ser amplios miradores, tendrían que ser lugares donde uno pueda saber y escuchar qué es lo que está pasando. Yo decía que creo que necesitamos trabajo decente. En este lugar todos ustedes son dadores de trabajo. No descubro nada, ustedes lo saben, la empresa es uno de los motores de trabajo. Y el trabajo decente es probablemente el que ustedes están garantizando, pero que hay que generalizar. Hay que lograr que la gente pueda tener condiciones de acceso a un trabajo en el que pueda ascender, en el que tenga pisos de protección, en el que pueda capacitarse,
porque bueno, las relaciones de empleo van variando, porque la pandemia nos demostró que la relación de empleo puede llegar a ser muy distinta de lo que pensamos y la tecnología también, y es necesario que la gente pueda capacitarse y reciclarse para entrar y salir de estos empleos. Necesitamos también que esto sea el objeto de el objetivo de un diálogo social robusto, de un diálogo en el que no solamente esté el Estado, sino que estén los empresarios, que estén los trabajadores, que estén los movimientos sociales que hoy por hoy han generado un tipo de trabajo distinto. El empleo, y no soy original, digo, la OIT lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, el empleo es uno de los modos más interesantes de integración en la sociedad y uno de los medios por los cuales cada uno de nosotros puede combatir la pobreza con dignidad. Y esto llama a una política de empleo bien diseñada de manera de que no solamente se reduzca la pobreza en un país, sino también que se eleven los niveles de vida de los trabajadores. Gabriel Kessler hablaba, y Agustín lo subrayaba recién, las características de la pobreza multidimensional, estructural que tiene la Argentina, y este es un dato importante, porque básicamente el pensar que hay un 50% de personas en este país que están allí en los límites de la pobreza, nos coloca muy lejos de la Argentina que, al menos yo, que no vine con Colón, pero un poco después, aprendí en la escuela pública argentina. Yo creo que los vínculos entre la productividad y la reducción de la pobreza son importantes, pero que hay que pensarlos en este contexto de creciente desigualdad y de persistente informalidad que tiene la Argentina. Y creo que todas estas cosas que hay que pensar, hay también que atravesarlas por políticas de género, políticas que permitan que las mujeres que hoy son o somos, en muchos casos cabezas de familia, pero también trabajadoras, puedan atender al mismo tiempo el cuidado que históricamente le es asignado al rol femenino y también las ocupaciones, las relaciones del trabajo. Argentina es un país que es activo en comprometerse por estándares internacionales para estas protecciones, la Convención sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, protección de la maternidad, la Convención sobre Acoso en el Mundo del Trabajo, son normas que en este país están entrando, que son normas que se aplican y es importante tomarlas en cuenta. Y finalmente, me parece, y esto ya lo dijeron, no voy a abundar mucho más porque creo que ya fue planteado, la educación no es solamente darle educación primaria y secundaria, como quedó claro en el video de Micaela, a la gente, sino también darle una capacitación, formarla para ocupaciones que puedan tener una salida laboral, ¿no? Es necesario pensar que hay distintas capacidades y que esas capacidades hay que reciclarlas y formatearlas todo el tiempo. Esto contribuye a la ciudadanía social. En fin, no sé, ustedes saben que todo esto es muy abstracto, pero lo dijo el presidente de ACDE, así que yo no voy a ser original en esto, pero hace falta de una vez y por todas sincerarse, poner las cartas sobre la mesa y decidir qué es lo que queremos hacer y dejar en esta Argentina que todos queremos. Gracias, Mónica. Dijiste muchas cosas que necesitamos: un legislativo estratégico, un poder judicial independiente, un poder ejecutivo sensible. Si tuvieras que poner una prioridad, ¿cuál sería? Del lado del Estado, el que consideren que son servidores, el servicio público, el ejercicio de la función de Estado es un servicio público. Y el servicio público requiere tener un destinatario. El servicio público no es para vos. En todo caso, es el servicio público que uno querría que sus hijos y sus nietos recibieran, pero es un servicio público. Bien, gracias. Y hemos hablado de muchas necesidades para producir bienestar para todos, y la locomotora es el sector privado, la creación de valor, la iniciativa, el empresariado, el emprendedurismo, que está representado aquí por vos, Roberto. ¿Cómo escuchás todas estas necesidades
desde el sector productivo. ¿Cuál es tu pensamiento para construir una sociedad más justa? Bueno, gracias Eduardo, gracias a ACDE. No sé si le agradezco a Juan Baquer, que también me invitó. La verdad que lo vivo con un sentido de mucha injusticia, porque todos los que han hablado hasta ahora son académicos que han estudiado estos temas. Yo soy un humilde portuario, digamos, y me piden que opine sobre estas cosas. Pero bueno, intentaré hacer lo que puedo para representar a los empresarios. Yo vengo de una cultura familiar donde cada vez que veía una injusticia y me quejaba, me decían, nadie te prometió que la vida iba a ser justa, digamos. Así que me banco la injusticia de tener que hablar frente a los académicos. Este es un concepto fácil de entender para un hombre blanco, de clase media alta, que está del lado correcto de la justicia. Yo creo que la vida no es justa, lo cual no quiere decir que como sociedad necesitemos crear bases, plataformas que permitan que algunos aspectos, por lo menos de ella, sean más justas. ¿Por qué digo algunos aspectos? Bueno, porque yo creo que todos nacemos con distintos atributos, algunos con más riqueza que otros, pero algunos nacen mejor deportistas que otros, otros nacen más lindos que otros. Los deportistas claramente muchas veces superan ampliamente la media de la gente con que nació en cuanto a sus riquezas o en cuanto a la plata que hacen. Lo mismo uno podría hacer decir de los modelos o los actores, pero como sociedad no nos parece del todo injusto eso por alguna razón, por lo menos en Occidente, digamos. Entonces, no me voy a concentrar en eso. Creo que en general cuando hablamos de injusticia estamos hablando de distribución de la riqueza. Agustín habló de ingreso, a mí me gusta más riqueza, porque me parece que también hay otros bienes y servicios públicos que están injustamente distribuidos, así que no solo incluiría el ingreso, digamos. Así que, mirando el tema de la injusticia de la distribución de la riqueza, el primer punto que me gustaría plantear es que yo no creo que esto es solamente un problema de pobreza, o dicho de otra forma, la pobreza es un problema en sí mismo que solo agrava este tema de distribución de la riqueza, pero si uno va a Estados Unidos, y me ha tocado viajar recientemente, que claramente es una sociedad mucho más rica que nosotros y con mucho menos pobres que nosotros, uno olfatea una sensación de injusticia, que la gente piensa que hay algo injusto en el sistema que vivimos, digamos. Así que yo no lo limitaría al problema del 40% pobres tiene en Argentina, si bien creo que eso solo lo agrava y que claramente es un problema tal vez más grande. Pero el primer punto que quiero hacer es que, por lo menos en general, en el grupo social donde yo me muevo, tendemos a confundir este tema y pensamos que el problema es la pobreza, y cuando uno habla con actores sociales que viven en la pobreza, ellos te dicen, llegar a fin de mes es un problema y a mí me cuesta y demás, pero toda mi vida no llegué a fin de mes. Lo que a mí me irrita mucho es la distribución de la riqueza, digamos. Y en general esto es algo que los que tenemos riqueza no terminamos de verlo, así que me gustaría plantearlo como un punto de corrección en nuestra mirada, de entender que para la gente pobre, y después le preguntaría a Agustín si esta es su experiencia, en la distribución de la riqueza es casi un problema tan grande como no llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Este es un problema que el capitalismo viene, también lo dijo Agustín, lo viene arrastrando hace muchos años. Yo creo que el capitalismo sabe que tiene este problema de distribución. No, creo que en general las sociedades no han sido eficientes en resolverlo. Normalmente se busca resolver a través del Estado y a través de los impuestos. Mi teoría es que la gente que trata de resolverlo no sabe mucho cómo funciona el sistema, y la gente que sabe cómo funciona el sistema no tiene muchos intereses por cambiarlo, digamos, con lo cual estamos complicados. Pero también hay una realidad, que es que este sistema, llamémoslo capitalismo o mercado, como lo quieran llamar, ha generado mucha riqueza. Ha generado mucha riqueza. Es un sistema que funciona para generar riqueza, digamos. Entonces, los ingleses tienen un término o una frase, diría, que me es difícil traducirla al castellano, pero básicamente dice que cuando uno baña a un bebé y tira al agua, tiene que tener cuidado de no tirar al bebé cuando tira al agua, digamos, ¿no? Y yo creo que este es un riesgo, digamos, cuando uno trata de resolver este problema de distribución que tiene el capitalismo,
que uno termine rompiendo el sistema capitalista o el sistema que genera riqueza, digamos. Eso en cuanto, si se quiere, un poco la visión que me generó estas preguntas que nos hicieron. Diría que creo que hay tres temas o tres cosas que yo propondría para mejorar. El primero, creo que tiene que ver con el acceso a los bienes y servicios públicos. ¿Está bien? Y esto lo aprendí de escucharlo a Agustín, así que no es mío, después Agustín podrás profundizar esto. Yo creo que este es un problema agravado en la Argentina. Creo que los bienes públicos o el bien común son bienes que dan beneficios de largo plazo. Y la Argentina, producto de sus crisis, tiene foco en el corto plazo. Entonces nosotros normalmente apostamos al corto plazo, que es en donde tienen beneficios los beneficios individuales y no los comunes. En el largo plazo es mucho mejor apostar a que todos mis vecinos tengan buena educación, que haya buena seguridad en el barrio. En el corto plazo contrato un vigilador y mando a mis hijos al colegio privado, digamos. Entonces el corto plazo es más egoísta, digamos. Creo que temas como educación, seguridad, transporte público, la accesibilidad a justicia, son bienes y servicios comunes que no tiene todo el mundo en la Argentina. Y para que tenga una idea del impacto que tiene esto, me meto en temas que yo por ahí conozco un poco más, por estar en el tema de logística. El tema de uno va a un barrio popular o vas a un barrio en la ciudad y tenés que ver la diferencia que hay en cuanto a las calles, en cuanto a la iluminación, en cuanto a que todas las casas tienen un número y sabés la dirección. Esto tiene un impacto tan grande que, para que tengan una idea, estuve investigando, los bienes de consumo masivo de los barrios populares valen un 30% más de lo que nos valen a nosotros. O sea, la gente no solo tiene menores ingresos, sino que los bienes de consumo masivo un 30% más. ¿Por qué? Porque tienen que ir a comprar un almacén de cercanía. ¿Dónde compra el almacén de cercanía? En los supermercados donde compramos nosotros. O sea que tienen un paso más. Los productos farmacéuticos un 50% más. Y un estudio de McKinsey dice que los bienes de la construcción un 50% más. O sea, el metro cuadrado construido en un barrio humilde vale el 50% más de lo que nos sale a nosotros hacer la casa. ¿Está bien? Entonces, esto es una gran injusticia producto de la falta de acceso a bienes y servicios públicos, como puede ser la calle, la iluminación, la seguridad en la calle y que pueda entrar un camión a entregar algo, digamos. Uno podría decir esto es más Estado, podría ser, pero también creo que hay mucho que se puede hacer del sector privado y creo que del sector privado muchas veces pensamos que los bienes públicos son responsabilidad del Estado y nos tenemos que involucrar un poco más. Yo por lo menos conozco dos empresas que tienen en su foco este tema. Una, distribución de bienes de consumo masivo, muchos lo habrán escuchado, Nilus, se dedica un poco a este tema de distribución de alimentos en las zonas carenciadas y lo ve como parte de su negocio. Y la otra es una empresa muy nueva, muchos por ahí no la conocen, se llama Nuclea, que se dedica al tema de la construcción, que también tiene en su foco cómo llegar con bienes de la construcción a estos barrios a costos que tengamos nosotros. El segundo tema que planteo es el acceso al crédito. Todos nosotros que hemos viajado sabemos que nuestros pares en el resto del mundo en general no son dueños de su casa. Tienen una deuda y construyen su casa, digamos, con deuda a largo plazo. En Argentina, para construir una casa uno tiene que tener el capital, no hay crédito, digamos. Entonces, yo creo que la falta de crédito es un problema grande que hace que solo puedan prosperar los que tienen capital. Esto es tan así que si uno habla con los movimientos sociales y por el rol que me toca jugar en estos últimos años, he hablado bastante con ellos, gente como el movimiento Evita tiene un proyecto que es transformar los subsidios en crédito, porque entienden que tienen que generar crédito para la economía popular y de esa forma generar más productividad en la economía popular. ¿Está bien? Así que, y el tercer punto es el trabajo. Y uno dirá, qué raro que dejó el trabajo para el último punto. Bueno, tiene que ver con lo que dijo Agustín. Hay 7 millones, casi más gente que los que trabajan en la economía formal, que no sabemos qué hacen y que
se define como que trabajan en la economía popular, por eso me pareció que el tema de acceso a los bienes comunes y de crédito, especialmente en esa economía, son más importantes. Pero el trabajo, evidentemente, y el trabajo formal, creo que es algo muy importante que tenemos que volver a generar en la sociedad. Digo volver a generar porque creo que como hace 11 años que la cantidad de gente que trabaja en el sector formal está plano, sigue creciendo los cuentapropistas y la gente que trabaja en el Estado. Entonces, para eso creo que el empresariado tiene que ser mejor comunicando qué es lo que necesita para poder generar inversión que genere trabajo. Muchas veces lo planteamos en términos de estabilidad en regla de juego y lo planteamos en términos de estabilidad de regla de juego, y parece que nosotros estamos como que tenemos la decisión de invertir o no invertir y estamos esperando que se estabilicen las reglas. En la práctica eso no es así, pero no lo sabemos explicar muy bien, digamos. Yo pararía ahí, Eduardo, y después... Bueno. Una pequeña pregunta. Durante 50, 70 años el problema estaba en la pobreza, y como vos bien dijiste, y creo que a partir de la caída del muro de Berlín empieza a haber un foco en la desigualdad. Y eso vos lo considerás injusto. En una primera distribución se hace cuando se genera el valor y la riqueza. En el grupo Murchison, ¿cómo se distribuye el valor generado? Vos negociás con cada proveedor, con cada empleado, sus condiciones, más o menos libremente, y algunos ganan más y algunos ganan menos. ¿Eso es injusto? Vos crees en la teoría del derrame, claramente. No, yo creo que, bueno, no importa lo que yo creo, hay distintas etapas. Dije, en una primera etapa, la riqueza se distribuye al ir creándola. No es una ecuación separada. Yo te digo lo que yo escucho, yo no soy un académico que estudia estos temas, pero parecería ser que las nuevas tecnologías hacen que empresas que antes tardaban 70 años en construirse, Ford, por ejemplo, que inventan sistemas productivos, que inventan cadenas de valor, hoy empresas que valen más o mucho más, nacen en 5 o 6 años y se montan sobre una infraestructura social en cuanto a acceso a Internet, en cuanto a conocimiento de cómo usar la computadora y demás, y generan riqueza mucho más alta. Eso hace que este problema de distribución que tiene el capitalismo con la tecnología también se acelera, digamos, o se agrava, no sé cómo lo quiere decir. O sea, okay. Ford tiene que tener muchos empleados, tiene que tener muchos proveedores, hay empresas de tecnología que tienen mucho menos empleados y generan mucho más ganancia, mucho más riqueza, digamos. Sí. Bueno, se nos va pasando en esta charla. Mencionaste herramientas para, en 2 minutos, herramientas para. En principio, hay que reiterar la idea de que la pobreza, las privaciones económicas o sociales injustas son un síntoma del desarrollo de una sociedad desequilibrada en 2 niveles, en cuanto a niveles de crecimiento o en cuanto a niveles de distribución de la riqueza, de las capacidades de bienestar. Es un síntoma, es como la fiebre en el termómetro, no es la expresión de que algo funciona mal en otros niveles del funcionamiento del sistema social. En materia de desigualdades o de injusticias económicas, básicamente una sociedad que no crece tiene poco que distribuir. Y una sociedad que mal distribuye concentra esa riqueza y produce efectos de privaciones injustas. El equilibrio entre crecer y justamente lograr una mejor distribución de los recursos de desarrollo humano y económico, ambiental, sociales, tiene que ver, como mencionamos hace un momento, entre una discusión ideológica que para mí es una trampa. Esta idea de más Estado, menos Estado es una trampa político-ideológica. Lo que necesitamos
ninguna, las corrientes liberales o las corrientes progresistas coinciden en que el Estado tiene que cumplir un papel central en la promoción del crecimiento, de la inversión o en la distribución. Después se podrá ver aspectos más técnicos o metodológicos e incluso detrás de esto político e ideológico acerca de cuáles son las mejores herramientas. Dentro de esta, digo, un libro de Piketty, Economía de la Desigualdad, justamente una colección que está en español, el siglo XXI, hago propaganda acá, pero que ha reunido Gabriel Kessler, da cuenta de que la humanidad discute sobre esos mecanismos o existen procesos o mecanismos alternativos. Y esos mecanismos alternativos en realidad constituyen una falacia desde el punto de vista filosófico. Son operativos, son instrumentos. Cuanto más impuestos y transferencias e inversiones se puede generar de una economía de manera focalizada adecuadamente en quien tiene que pagar los impuestos y en quienes tienen que recibir las transferencias o las inversiones, se constituyen en un problema operativo, técnico y político, de alguna manera, en cómo se construyen políticas en ese sentido. Alternativa a esto es cómo regulo los sistemas de precios. Aclaro el punto de que, más allá del debate, la imposición y las transferencias no debería ser al capital, sino a las ganancias de las personas y de las familias, porque justamente se trata de incentivar la promoción de la inversión y la creación de empleo, porque si no se producen desequilibrios, desequilibrio a través de impuestos y transferencias al sector del capital, produzco desequilibrios. Ahora, pero nada es absoluto, el otro mecanismo no es ontológico, el otro mecanismo es intervengo sobre los sistemas de precios, intervengo sobre los sistemas de precios de las mercancías, entre ellas la del trabajo. ¿Bien? Y esa intervención sobre los sistemas de precios, ¿cuándo debería ocurrir? Cuando aparecen oligopólicos o monopolios o capacidades, mecanismos que alteran justamente los mecanismos de inversión y distribución. Ahora, ¿es posible que se necesite intervenir sobre los sistemas de precios? Sí, claro que sí, sí. Hay desequilibrios estructurales en la organización productiva del crecimiento o de la redistribución, pero no es lo más eficiente. Ahora, también un elemento que entra a jugar en esto es cuán homogéneo o heterogéneo es el sistema social. En un sistema homogéneo, intervenir sobre los sistemas de precios sería relativamente fácil equilibrar las injusticias. Pero en un sistema heterogéneo, donde hay actores con distintos niveles de productividad, distintos intereses, distintas dinámicas económicas y sociales y culturales, lo que interesa es un Estado capaz de crear adecuados impuestos y eficientes inversiones y promociones del desarrollo humano y de la integración social. En la Argentina, esta situación no se ha logrado equilibrar. No existe claridad, en Argentina y en otros lugares del mundo, no existe, en América Latina, no existe claridad y se discute ideológicamente sobre esas herramientas. Si la herramienta ideológica de los impuestos para fomentar la inversión y seguir generando empleo se constituye una inversión en un mecanismo idóneo, es porque lo es justamente porque permite la libertad de mercado y no porque hace más eficiente el crecimiento o la distribución del ingreso, que es lo que debería apuntar como objetivo. Y en el segundo lugar, una intervención sobre los sistemas de precios facilita a veces, en muchos sentidos, generar, por ejemplo, el salario mínimo, un piso de derecho de ingresos para los trabajadores, pero para garantizárselos a todos, lo cual significa eventualmente una muy buena intervención en la creación justamente o en el desarrollo de mecanismos de consumo o de inclusión social o de garantías de derechos sociales. Y eso se considera generalmente como una convocatoria, como una ideología del progresismo o de la izquierda, cuando en realidad se constituye en una herramienta que debe promover justamente otra vez el crecimiento y la distribución. Entonces, en el centro tiene que estar el crecimiento y la distribución para la construcción de una sociedad más justa. No sé si ontológicamente va a existir la justicia social o la igualdad social. No, seguramente no. ¿Por qué? Porque es una sociedad dinámica y va creando nuevas necesidades y nuevos derechos. Por lo tanto, siempre vendrán nuevos desafíos en el marco de un desarrollo tecnológico, productivo, de desarrollos culturales, políticos e intelectuales. Mónica, vos hablaste de el poder legislativo estratégico
lo escuchamos a Agustín, que la tiene tan clara y hasta llega a decir, es un problema de ejecución. Y entonces me pregunto, ¿están formados los legisladores, los abogados que trabajan en políticas públicas para poder conversar, yo no diría, sobre estos temas y ser más ejecutivos, más estratégicos en la definición de las reglas de juego que necesitamos? Estoy en offside. No sé si están formados, realmente no lo sé. Yo creo que la vocación política en la Argentina tiene fuentes distintas y no es muy claro que todos los que llegan a tener una banca en el Congreso de la Nación tengan clara esta posibilidad de sentarse a pensar que lo que están haciendo son pautas de convivencia que deberían de tener un horizonte más largo que el de un mandato legislativo. Lo que sí me parece es que cuando, por lo menos es mi percepción, quizás no una opinión sustancial, pero sí una percepción, es que cuando el Parlamento en los últimos años ha tenido que ocuparse de cuestiones que, por ponerla en términos, bueno, estamos tirando todos papelitos, en términos cinematográficos el pueblo reclamaba, lo ha hecho entre gallos y medianoche, votando entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana cuando estábamos todos durmiendo y con una rapidez inusitada. Digo, el legislativo argentino no se permite, salvo para temas muy puntuales, el gran debate de qué es lo que la sociedad argentina quiere, ¿no? Y esto me parece que es grave. Y la otra, digo, más allá de la falta de representación que a veces muchos sienten o sentimos en relación con el Congreso. Y la otra cuestión es esto, de mirar más allá, de pensar cómo se hace, qué va a pasar en 5 o 10 años y poder tener ciertas reglas de juego que permitan aminorar los impactos negativos y capitalizar las cosas que podemos tener para seguir adelante. Cuando decís qué es lo que la sociedad argentina quiere, pienso ahora en el empresariado y me pregunto si el empresariado en este debate se forma, participa, hace oír la voz y se transforma y cambia y ejecuta. Entonces, Roberto, si vos tuvieras, porque has recorrido un gran camino, como has dicho, estos últimos años, identificando este acceso a los bienes públicos, bienes y servicios públicos, el acceso al crédito y el trabajo. Si vos tuvieras que dar una recomendación o una compartida de cosas que cada uno puede hacer en su propio ámbito al empresariado, ¿qué dirías? Creo que le diría 2 cosas. Lo primero es que me parece que el empresariado, si bien mi segundo punto tiene que ver con explicar mejor las cosas, el primer punto es el empresariado tiene que escuchar y yo veo un empresariado que está escuchando mucho y eso a mí me parece bueno. Veo una sociedad que está escuchando mucho, o sea, yo veo conversaciones entre empresariado, entre los gremios, con los movimientos sociales y entre ellos y yo personalmente soy de los que pienso que la sociedad está empezando a tener consensos. Me parece que todavía falta que la política logre materializar esos consensos, digamos. Que creo que en general, si uno ve las últimas protestas, las protestas tienen que ver con generación de trabajo, no con subsidio. No veo mucha gente que esté diciendo, che, hay que eliminar el capitalismo, imponer otra cosa. Entonces, me parece que en cómo hacerlo va a haber un montón de discrepancias, pero creo que en términos generales la sociedad tiene un consenso. Así que el primer tema es escuchar no solo al empresariado, toda la sociedad, y creo que está sucediendo. Y el segundo tema es creo que el empresariado tiene que mejorar un poco en explicar qué es lo que se necesita desde un punto de vista macroeconómico o qué beneficios trae la estabilidad como para poder generar inversiones que generen trabajo, ¿no? Entonces me parece que ahí es una deuda pendiente que tenemos de poder explicarlo mejor. Si yo hiciera una conjunción y cierre, hablamos el rol del Estado y cuando uno escucha al empresariado dice la legislación laboral es imposible,
la legislación tributaria se vuelve complejísima. ¿Estamos de acuerdo que hay que hacer, y es casi un sí o un no, estamos de acuerdo que hay que actualizar ambas cosas para producir convivencia para el desarrollo, para producir desarrollo productivo que distribuya mejor el ingreso? Se necesita un Estado mucho más eficiente, un Estado federal eficiente, desde lo tributario y desde lo fiscal, y profundas reformas económico-laborales. Creo que mantener las institutos que hemos hoy generado, o que se ha generado en la historia argentina en los últimos años, no producen, no fomentan el crecimiento y no favorecen la redistribución del ingreso. Necesitamos entrar en debate sobre las grandes reformas sin tenerle miedo al nombre de reformas estructurales, claro, como si fuesen de derecha eventualmente o de izquierda en otro momento. Son reformas estructurales, un país que necesita cambiar y transformarse en sus instituciones, en sus estructuras, pero también, retomo Roberto, también requiere una sociedad que demande eso, que reclame. Necesita reclamadores que reclamen esas transformaciones. Y yo no estoy tan seguro de que hemos avanzado hacia esos consensos, en ese sentido. Es la pregunta del millón. Yo creo que hace falta un enorme consenso para hacer eso. Argentina es un país que está muy comprometido en términos jurídicos, por normas en materia de derecho al trabajo al menos, y tiene estructuras que responden a criterios internacionales que vienen desde mitad del siglo pasado. Creo que es posible una actualización. Creo que para eso es necesario que todos los interlocutores sociales que se sientan en ese diálogo sean transparentes y sean más democráticos. Digo, probablemente no me estoy refiriendo al sector empresario, pero sí me parece que quizás hace falta una dirigencia sindical que sea más transparente y más democrática. Y logrando esos consensos es posible meterle mano a la reforma legislativa. Yo creo que sí, claramente necesitamos un Estado más eficaz o eficiente, no sé qué palabra quieren usar. Tengo miedo de decir lo que voy a decir, pero bueno, va a ser utilizado en mi contra. No estoy del todo seguro que hay que hacer grandes reformas. Me gustó lo que dijo Gabriel, yo creo más en pequeñas reformas, buscar el consenso para hacer una grande nos va a tomar demasiado tiempo y tenemos demasiadas urgencias. En el tema laboral, puntualmente, que vos dijiste, yo creo que tenemos mucho más problemas en todo lo que tiene que ver con la parte de judicialización del tema laboral que con la ley laboral. La ley laboral no es ni mucho peor ni mucho mejor que otras, o por lo menos en los países que nos tocan competir, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es ¿por qué plantear una gran reforma laboral, digamos? Sí creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel convenios colectivos y evidentemente hay nuevas formas de trabajo que trae la virtualidad y las nuevas tecnologías que hay que ver cómo las metemos. Y por último, hay que encontrar una solución a tratar de empezar a formalizar esa economía popular, porque si esa economía popular no se enclocha con las cadenas de valor de la economía formal, cuando el país crezca, va a crecer la economía formal. Ese 7 millones de personas que trabajan en la economía popular no va a crecer. Entonces yo creo que hay que buscar formas de formalizar eso más que hacer una gran reforma laboral.